¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Quisiera que puedan concentrarse en este momento en el mensaje que vamos a compartir, porque el mensaje será breve. No porque sea un mensaje liviano o tenga poca profundidad, no, al contrario, sino porque por la saturación de las informaciones de las redes sociales, eso está causando un gran decaimiento en la concentración de las personas, que cada vez tienen menos autonomía sobre sus pensamientos. Muchos se están convirtiendo rápidamente en autómatas que obedecen impulsos sin siquiera razonar. Ya no pueden diferenciar lo bueno de lo malo, no pueden saber qué es verdadero, qué es falso. La internet hoy en día es un mar agitado y turbulento donde hasta las mejores mentes naufragan. Esa es la razón por la que está comprobado que una persona adulta en promedio tiene solamente 20 minutos para concentrarse en un tema, y los que tienen más capacidad llegan hasta 30 o máximo 40 minutos. Por esa razón quiero darles un breve mensaje. Así que ponga atención en lo que Dios le va a hablar. ¿Está bien? Y vamos a orar por eso. Señor, te doy las gracias en este momento y oro por la mente de cada uno de los oyentes, para que tú, Señor, puedas mantenerlas concentradas sus mentes en el mensaje, para que tú le puedas hablar y puedan ser edificados y otros puedan ser salvados. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje se titula ¿Dependencia para vida o para muerte? Dependencia de vida o para muerte. Amigos, dependemos de Dios para vivir. Él nos da el aire que respiramos. Nuestra vida física depende de Dios. Tenemos fecha de vencimiento. Dios da la vida y Dios la quita. Job 14, versículo 5 dice: Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Lo entiendan o no lo entiendan, lo acepten o no lo acepten, nadie, por más que se cuide, logrará vivir más tiempo de lo que Dios ha determinado que viva. Eso enseña la Biblia. Los que se jactan diciendo que no necesitan de Dios, que se creen autosuficientes, los que se vanaglorian de su sabiduría, de su poder, de sus recursos económicos, porque quizás muchos dependen del trabajo que les dan, no saben lo que dicen, son necios. ¿Quién les dio los talentos y la sabiduría que poseen? Fue Dios. ¿De dónde obtienen los recursos naturales para sus emprendimientos, para sus empresas? De la creación de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente: ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Eso dice el apóstol Pablo. Todo es de Dios dependemos. Dios es quien sustenta la vida de todas las personas sin excepción. Mateo capítulo 5, verso 45 dice así: Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es más, todo ser que respira en este mundo depende de la misericordia de Dios, sean seres humanos, animales o plantas. Así que, lo crean o no lo crean, lo quieran o no lo quieran, toda vida depende de Dios. Dios no solo sustenta la creación en la tierra, sino que sustenta todo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 3 lo dice: El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre.
El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Los cristianos sabemos todo eso y lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Pero Dios nos pide o pide a sus hijos, a los que le conocemos, que voluntariamente nos hagamos dependientes de Él en todo. Una cosa es saber que dependemos de Dios, pero otra cosa es que nosotros nos hagamos completamente dependientes de su palabra. Te pregunto, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres la vida eterna? Pues la única manera de lograrlo es vivir dependiendo de su palabra, de la palabra de Dios hasta el fin. ¿Cómo sabes si te hiciste dependiente de Dios? Porque quizás solo le necesitas algunas veces, en algunas ocasiones, para que te ayude en ciertas situaciones. Es posible que Dios solo sea tu pronto auxilio en las tribulaciones y que tu dependencia de Él sea circunstancial y temporal. También puede ser que tu dependencia de Dios sea religiosa, es decir, solo cuando estás en la iglesia o cuando haces tu devocional y cuando oras. Pero las más de las veces dependes de tu trabajo, de tu dinero, de ciertas personas o de otras cosas. Y ciertamente podemos pensar que no siempre necesitamos depender de Dios. Por ejemplo, cuando voy a comer y beber, ¿darle gracias a Dios es suficiente o no? Pues no. Debemos recordar que nuestro cuerpo, según la Biblia, es templo del Espíritu Santo, que le pertenece a Dios y con él le servimos a Dios. Es por eso que a Dios le importa no lo que ingerimos, sino saber por qué comemos y bebemos. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios desea que dependamos de Él aún en las cosas más pequeñas, a las que muchas veces no damos importancia porque son insignificantes. Como por ejemplo, que yo le pase a alguien un vaso de agua, o que barra o limpie mi pieza, ¿no? O vaya y compre algo. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, verso 42. Dijo el Señor Jesús: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Dios está mirando aún cómo le pasamos un vaso de agua a un pequeñito, a uno de sus seguidores más insignificantes. Ahí lo dice. Pasar un vaso de agua no como de parte tuya, sino como de parte de Dios. Para eso necesitas depender de Él, aún en las cosas más insignificantes. Somos esclavos de Dios y por eso debemos depender totalmente de Él. Un esclavo, ¿quién es? Un esclavo es alguien que depende completamente de su amo para vivir, para comer, para beber, para sus necesidades más básicas. Ese es un esclavo. Ahí en Romanos capítulo 6, verso 16, el apóstol Pablo dijo: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Todos nosotros fuimos alguna vez esclavos del pecado. Para lograr aceptación, para experimentar algo nuevo,
para ser como todos, para calmar nuestra ansiedad, nuestra inseguridad, o buscando seguridad. Probamos cosas malas, cedimos a la inmoralidad y a todo tipo de perversiones. Y con el tiempo nos hicimos dependientes de personas, de vicios y de conductas malas y destructivas. En el verso 16, lo leímos recién, dice que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Es decir, cada uno decide de qué o de quién depender, o hacerse esclavo, que es lo mismo. El que antes era fumador, por ejemplo, ¿cuántas veces leyó: fumar daña la salud y produce cáncer? Pero igual, siguió fumando. No podía dejar de fumar, porque se hizo esclavo, se hizo completamente dependiente del cigarrillo. ¿Por qué los fabricantes no temen poner esta advertencia en cada cajetilla de cigarrillo? Porque saben que una vez que las personas se hacen dependientes o esclavas, no podrán dejar de fumar, aunque quieran, aunque entiendan que seguir fumando un día les puede matar. Lo mismo sucede con las drogas, el alcohol, la pornografía y las redes sociales, etc. Un cristiano puede estar convencido de que es dependiente de Dios en todo, pero si no puede vivir sin su celular, si no puede dejar su fanatismo, si el dinero es su mayor necesidad, si hay cosas de este mundo sin las cuales su vida no tendría sentido, sean sus hijos, su cónyuge, sus amistades, su posición social, sus diversiones, etc., entonces está engañado. Cualquier cosa o persona de la que se haya hecho dependiente es para muerte. Te está mostrando Dios las cosas de las que te hiciste dependiente y que no puedes dejar. Ahora mismo, piensa en esto. ¿Cuáles cosas son de las que no puedes soltar? Aunque tú digas: yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo dependo de Dios. Pero ahora mismo el Espíritu Santo te está mostrando que hay cosas de las que dependes aún más que de Dios. ¿Es posible eso? Sí. Y tú lo sabes. Vamos a leer en Marcos capítulo 10 la historia del joven rico para entender cuán difícil es hacerse dependiente de Dios totalmente. Cuán difícil es despojarse de aquellas cosas de las cuales hemos dependido toda la vida. En los versículos 16 al 20 de Marcos 10, vamos a leer, dice lo siguiente: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta ahí. ¿Puedes hacerte dependiente de Dios siendo bueno? Este hombre le dijo al Señor Jesús: Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo que sea bueno, solo uno, Dios. Nadie puede ir al cielo por ser bueno. No puedes hacerte dependiente de Dios siendo bueno, no puedes. ¿Puedes depender de Dios procurando guardar los mandamientos? Pues no. ¿Pudo hacerlo este joven? No. ¿Por qué razón? Vemos los versículos 21 en adelante otra vez. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿De qué dependía la vida de este joven? De sus posesiones, de sus riquezas, de su dinero. Cuando fue confrontado por el Señor, no pudo dejar todo eso para depender del Señor. ¿Por qué no podía depender totalmente de Dios? Porque se hizo totalmente dependiente de sus riquezas. Dice los versículos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Dónde está la dificultad? Te podría asegurar casi con certeza de que hay por lo menos una cosa de la que te has hecho dependiente y que no es Dios. O hay una persona de la que te hiciste dependiente y no es Dios. El joven rico no pudo seguir a Cristo, no pudo acceder a los tesoros del cielo, porque estaba totalmente o era totalmente dependiente de sus riquezas, de sus posesiones. Igual tú. Quizás no eres dependiente de Dios totalmente, o aún no lo eres. Y este es el momento en que debes decirle a Dios, allí donde estás: Señor, me he dado cuenta que no dependo totalmente de ti. Soy como ese joven rico, porque me hice dependiente de algo más. Pero no quiero tomar la actitud del joven rico, sino despojarme de lo que me impide hacerme dependiente de ti, Señor, y de tomar o de acceder a los tesoros del cielo que tú me estás ofreciendo. Mire, hermano, hermana, que está en juego tu destino eterno. ¿Por qué les digo esto? Por la reacción de los discípulos de Jesús. Mire el verso 26. Dice: ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos se dieron cuenta de que eran como el joven rico, dependían de cosas más importantes, y ellas le estaban impidiendo entrar en el reino de Dios. Entendieron que no era suficiente que anduvieran con Jesús, que no bastaba con escuchar sus mensajes, que no tenían asegurado el reino por predicar el evangelio, por sanar enfermos, por hacer milagros, ni por echar fuera demonios. Necesitaban depender totalmente de Dios y no podían. Por eso estaban asombrados. Mire el verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Solo el Señor puede ayudarte a ser completamente dependiente de Él, en todo y en todas las circunstancias. Solo Cristo puede hacer que dejes de depender de todo lo demás: personas, dinero, bienes materiales y de todo lo que hay en el mundo. El día que tengas la certeza de que dependes solo de Cristo, entonces también estarás seguro de que eres salvo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice 1 Timoteo 6:7. ¿Qué es lo que vas a llevar cuando te vayas de esta vida? ¿Me entiendes? No dependas de las cosas temporales, no dependas de las cosas de este mundo. Comienza a depender totalmente de Dios, porque tú quieres la vida eterna o quieres la muerte eterna. Esa es la dependencia, para vida o para muerte. Está en tus manos.
Seguimos ahí en Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué quiso decir Pedro con lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Simplemente que dejaron de depender de todo lo que les ataba a este mundo para poder entrar por la puerta estrecha y seguir a Cristo. Y lo confirma el Señor mismo en los versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, fíjese, dice, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ellos no dejaron físicamente a su familia, no, seguían siendo parte de su familia. No abandonaron sus posesiones, ni sus casas, ni sus terrenos, ni a sus amigos, no, sino que dejaron de depender de ellos para depender totalmente de Cristo. Ahora podían perderlo todo, y de hecho un día lo perderían todo. Perderían sus bienes, perderían sus familiares y perderían sus vidas, pero ya nunca podían perder al Señor. Usted me está siguiendo, ¿no? Usted me entiende. Hermanos, si no aprendemos a depender de Dios totalmente, vamos a terminar dependiendo de algo o de alguien que nos conducirá a la muerte eterna. Tenemos vida eterna solo si dependemos de Dios hasta el fin. Nos vamos al cielo unidos a Cristo, pero desprendidos de todo lo demás. Cuando Dios nos salvó, nos unió a Cristo para que vivamos el resto de nuestra vida terrenal dependiendo totalmente de Él en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y cómo es posible esto? Haciéndonos dependientes y esclavos de Cristo por su poder. Dice el capítulo 6 de Romanos, en los versículos 17 y 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Estaba diciendo Pablo, ahora son libres de la dependencia del pecado y se hicieron dependientes de la vida recta, es decir, de la palabra de Dios. El Señor nos enseña cómo hacernos totalmente dependientes de Él. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, leamos los versículos 5 y 6. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si eres cristiano, cuando oyes la palabra, cuando la estudias y cuando la enseñas, sabes que Dios te está hablando. Cuando abrimos la Biblia en un culto, en una reunión de oración, en una reunión de estudio bíblico, Dios está hablando. Sabemos que Dios está hablando y debemos escucharle. Por eso dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? Pero la Biblia no solo es la palabra de Dios, sino que es la vida misma de Dios. Jesús dijo que las palabras que habló, por las palabras que habló, que son espíritu y son vida. Así que cuando lees su palabra, estás recibiendo la vida de Cristo, la vida de Dios. Pero si no crees que sea así, entonces estás muerto y no posees la vida de Dios. Si tú lees la Biblia y Dios no te habla, si tú te sientas, escuchas la palabra de Dios y Dios no te habla, pues no tienes la vida de Dios. Estás muerto, estás muerta.
Permanecer en Cristo significa que crees en su palabra y que te has hecho completamente dependiente de ella para todo. Entonces, por medio de la obediencia a su palabra, das frutos espirituales. Y cuanto más obedeces, más frutos das. Permanecer en Cristo es permanecer en obediencia a su palabra. Si oyes la palabra y el Espíritu Santo te muestra que hay áreas de tu vida que no dependen todavía de Dios y por eso no estás dando frutos espirituales, puedes orar y pedirle a Él o que Él te haga dependiente para que puedas dar frutos en todo. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como amigo, como siervo, ya sea en tu trabajo, en tu ministerio, en todo tiempo y en cualquier lugar. Miren lo que dice el versículo 7 de Juan 5. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos para orar y estudiar la palabra. Escuchamos a Dios en su palabra por medio del que enseña o del que predica y le respondemos orando lo que hemos aprendido. Y cuando oramos su palabra, le decimos al Señor lo que vamos a hacer, lo que decidimos hacer por causa o en respuesta de lo que hemos aprendido. Y le pedimos que nos ayude a cumplir para seguir dependiendo solamente de Él y tener vida. Hasta aquí, hermanos, espero que hayan entendido. Espero que se hayan concentrado lo suficiente para entender el mensaje de vida. Porque Dios quiere que dependas de Él solamente desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga.